Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal donde te estaremos enseñando o adentrando en el mundo de las matemáticas, tanto física y química. Hoy realizaremos un ejercicio introductorio de nivel preuniversitario o bachillerato. A este tema lo vamos a denominar expresiones aritméticas. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a pasar a realizar la resolución de este problema. Acá anotamos solución. Primeramente, para resolver este problema necesitamos analizar el problema que nos están dando. Vemos que acá tenemos una fracción mixta. Acá tenemos también una fracción mixta. Acá una fracción más simple. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en este caso? Acá también en el denominador tenemos números decimales, otros números decimales acá. Entonces, para que resolvamos esto, solo debemos volverlo a una misma operación. En este caso, lo más factible, lo más recomendado es que lo volvamos a un número fraccionario más simple. Estas fracciones mixtas y estos números decimales. Entonces, para resolver este problema necesitamos saber conceptos previos. Acá un concepto previo de cómo también se escribe una fracción mixta. Acá podemos decir que la fracción mixta está compuesta de un cociente, un divisor y el resto o el residuo, como lo podamos llamar. Y para que pasemos a una fracción más simple, necesitamos hacer el cálculo siguiente. Para esto, vamos a multiplicar el cociente por el denominador, que en este caso sería el divisor. Y a ese divisor, a ese resultado de la multiplicación, le vamos a sumar el residuo. Y eso nos va a dar como resultado el divisor. Y vamos a pasar al siguiente proceso de copiar el dividendo, que no va a cambiar en nada, que va a ser el mismo. Entonces, hacemos ese proceso en el ejercicio. Entonces, acá tenemos esta fracción mixta. Entonces, pasamos a multiplicar 215 por 16. En este caso nos da 3440. A esto le sumamos el residuo, que en este caso está en el numerador, más 9. Nos da un resultado de 3449. Eso anotamos en el numerador. 3449. Entonces, ¿qué sigue después? Raya de fracción. Copiamos el divisor, que es el mismo 16. Hacemos el mismo proceso para la siguiente fracción mixta. En este caso va a ser más rápido. 208 por 4. A eso le sumamos más 3. Nos va a dar un resultado de 835. Rayita de fracción. Acá está, copiamos el mismo denominador que es 4. Ahí está. Y ahora le sumamos un medio, que no cambia en nada. Entonces, seguimos. Raya de fracción. Ahora, acá analizamos. Tenemos números decimales. ¿Qué hacemos cuando tenemos números decimales? En este caso vemos que son números decimales periódicos, podríamos decir, porque tienen el cero, pero son finitos, o sea que se pueden, se pueden operar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué proceso hacemos
para que volvamos a una fracción. En este caso te voy a enseñar o si no te voy a hacer recordar qué debíamos hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un ejemplito. Acá digamos que tenemos 0,25, es un número decimal. Este decíamos que era número finito, decimal finito, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un número decimal finito y lo queremos convertir a una fracción? Entonces, el proceso va a ser lo siguiente. A ese número decimal 0,25 lo multiplicamos, lo multiplicamos, lo multiplicamos por una potencia de 10, por una potencia de 10. Acá vamos a ver por una potencia de 10 y lo dividimos por otra potencia de 10. Pero esta potencia aquí va a estar elevado. ¿De qué va a depender? Va a depender del número de cifras de decimales que tiene este número decimal. ¿Cuántos números de cifras decimales tiene después de la coma, si se puede decir? Acá vamos a contar, tiene 1 y 2. Entonces acá vamos a colocar, su exponente va a ser 2 y su exponente va a ser 2. Esto lo hacemos para convertir a un número fraccionario. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. Al multiplicar por 2, al multiplicar por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado nos va a dar un resultado de 25. Pero no nos olvidemos que hemos dividido entre la misma cantidad de potencia que tenemos arriba. Eso lo hacemos para que no afecte el, el resultado o el proceso que vamos a seguir. Entonces va a ser acá 10 al cuadrado. Entonces es eso. ¿Ya? O también lo podemos expresar así. 25 dividido entre 100. Entonces ahí está. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá en el problema. Entonces acá vamos a contar, vamos a anotar. Acá vamos a tener 0,0001. Acá vamos a multiplicarlo por un exponente, por una potencia de 10. De 10 vamos a contar los números decimales, ya que por eso depende también la potencia de 10. Contamos 1, 2, 3, 4. Entonces la potencia de 10 va a estar elevado a la cuarta. Y a eso también va a estar dividido entre 10 a la cuarta, para que no afecte el proceso del ejercicio o el resultado que vamos a obtener. Acá, división, seguimos con el siguiente número decimal, 0,005. Acá vamos a quedar lo multiplicamos por el exponente de 10 también, que es, contamos, 1, 2, 3, al cubo, 10 al cubo. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Acá le vamos a llamar efectuar. Entonces, ¿qué hacemos después de esto? Acá podemos ver que tenemos fracciones, fracciones heterogéneas. Entonces, trabajaremos de eso. Vamos a obtener el mínimo común múltiplo de estos. Entonces, para obtener el mínimo común múltiplo, simplemente copiamos los divisores de cada fracción. Entonces, ¿qué va a ser los divisores de cada fracción? Van a ser, acá voy a anotar, 16, 4 y 2. A esto lo vamos a hacer una cruz. Ahí está. Y acá tenemos que saber cuáles son múltiplos. Tenemos que buscar los múltiplos de estos tres números. Entonces, buscamos los múltiplos. Aquí vemos una coincidencia que va a ser, miren, todos son múltiplos de 2 si se dan cuenta. Entonces,
Vamos a dividir entre 2 a todos estos hasta que se vuelva la unidad. Proseguimos. 2. 16 dividido entre 2 nos va a dar 8. 4 dividido entre 2 nos va a dar 2. Y 2 dividido entre 2 nos va a dar 1. Ahí está, ¿eh? Nos dio el 1, el primer denominador. Entonces proseguimos. 2. 8 dividido entre 2 nos da 4. 2 dividido entre 2 nos da 1. Y ahí está, seguimos. Siguen siendo múltiplo de 2. Entonces 4 dividido entre 2 nos da 2. Seguimos, múltiplo de 2. 2 dividido entre 2 nos da 1. Acá termina el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué prosigue? Tenemos que multiplicar estos múltiplos que hemos obtenido para llegar a la unidad de estos. Entonces, multiplicamos. 2 por 2 son 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, el mínimo común múltiplo es igual a 16. Entonces, en vez de colocar o multiplicar estos tres números, vamos a colocar el mínimo común múltiplo, que es el 16. Vamos a proseguir con otro colorcito. Acá sí. Ya está. Acá colocamos 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esto? Sabemos que son heterogéneas, entonces dividimos 16 dividido entre 16 nos da 1. Y lo multiplicamos ese 1 por el 2. Acá como así. Esto lo dividimos aquí y lo multiplicamos por este. Lo que salga de la división. Entonces, nos va a dar el mismo resultado como habíamos visto. 16 dividido entre 16 nos da 1 por el numerador que está acá. Entonces nos va a dar lo mismo. Multiplicación por la unidad es lo mismo. Proseguimos. Acá, signo de resta. Respetamos esa resta. Entonces pasamos a dividir 16 dividido entre 4. Nos va a dar eso. Nos va a dar eso 4 también. Entonces ese 4 lo vamos a multiplicar por el denominador de la fracción. Entonces 4 por 835 nos va a dar 3340. Seguimos. 16 dividido entre 2 nos va a dar 2. Acá estamos, nos olvidamos del signo más. 16 dividido entre 2 nos va a dar 8. Entonces ese 8 lo vamos a multiplicar por 1. Va a ser el mismo 8. Ya, seguimos. Seguimos la fracción. Acá está. La fracción principal. La fracción principal. Acá, ¿qué pasa? Vamos a multiplicar por 10 a todo este número decimal. Acá vamos a decir que es 0,000. Aquí va a ser 1 por 10 a la cuarta. ¿Ve? Y esto nos va a dar el mismo 1. Como podemos expresar también de diferente manera este 10 a la cuarta, podemos decir que es 1, 2, 3, 4, 10.000. ¿Ve? Entonces esa es una manera de expresar. Hacemos el proceso de signo de división. Hacemos lo mismo acá. ¿Qué me va a hacer eso? Nos va a dar el 5. Y hacemos el proceso siguiente. Raya de fracción. Acá, para que no afecte también el proceso del ejercicio, vamos a tener que dividir entre, mira, ahí está, que es lo mismo, exponente a la 3, 10 exponente a la 3. Entonces, seguimos. Aquí es evaluación. Acá, ¿qué hacemos acá? Acá proseguimos a sumar y restar. Entonces, ¿qué nos da acá? Con otro colorcito, vamos a decir que es 3449 menos 3340 más 8. Eso nos va a dar un resultado de 100.
17. Acá 117. Raya de fracción. Ahí está. Entonces copiamos el mismo denominador que tenemos, que es 16. Acá vamos a hacer raya de fracción también de la fracción principal. Acá, ¿qué tenemos? Acá hay un proceso que quiero también recalcar. Cuando tengamos una operación de división en estas fracciones, lo más recomendable es que el denominador de esta fracción, vaya hacia arriba. O sea, aquí, como te lo voy a decir, con un colorcito también. Un colorcito, este va a ir hacia arriba y este va a bajar hacia abajo. Y al hacer este proceso, esto ya no va a ser división, se va a volver multiplicación. Entonces hacemos ese proceso. ¿Qué nos va a quedar acá? Este va a ser lo mismo. Copiamos 1, raya de fracción. Ahí está. Acá abajo por 10.000. Ahora acá hemos dicho que se iba a volver multiplicación al invertir la fracción, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces invertimos 5 entre 1000. Ahí está. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La E también. Ahí está la E. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Como tenemos una multiplicación, podemos simplificar los ceros. Este 0 con este 0, este 0 con este 0 y este 0 con este 0. Al hacer este proceso, nos queda lo siguiente. Acá hacemos 16, 17, ¿no? 17, con otro color también. Que va a ser 17 sobre 16. Acá también sobre de la fracción principal. Nos va a quedar acá arriba 1 por 1, nos va a quedar 1 nomás. Entonces acá es 10 por 5, eso nos va a dar 50. Casi 50. 50. Ahí. Lo vamos a decir, denominar siempre el número. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer extremos con extremos y medios con medios. En ese proceso, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir 117 por 50. Y acá nos va a salir 16 por 1, que es el mismo 16. Vamos a colocar igual el 1. Ahí. Multiplicamos estos dos. Nos va a dar un número de 5850. Entonces, raya de fracción 16. Ahí está. Entonces, acá podemos decir que se ha terminado, pero podemos simplificar. Podemos dividir este 5850 dividido entre 16. Nos va a dar este resultado, que va a ser 925 sobre 8. Sacamos las mitades. Hemos sacado las mitades de esto. Entonces esto es mitad. 8. Mitad de acá. 29.225. Esa es la mitad. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Este sería el este, porque ya no podemos dividir más. Acá vemos que el último número de del numerador es 5. Y acá este es impar y este es par. Entonces ya no puede haber más división. Pero acá, como vemos, el resultado es 3605
3605 sobre 5 sobre 8. Es una fracción mixta. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir esto? ¿Cómo hacemos? Si nos damos cuenta, acá tenemos también una fracción mixta. Una fracción mixta. Acá. Es el cociente. Acá también sobre seguido sobre el residuo sobre el divisor. Y eso es lo mismo que el numerador de esto y el divisor de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá tenemos este problema. Podemos volverlo a este problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para eso? Entonces, lo más recomendable es dividir eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de dividir. El proceso tradicional, como se le nombra también. El proceso tradicional consiste en que va a estar de esta misma manera, ¿no? Miren, va a ser como este color. 2925, acá la rayita de división, que es el proceso tradicional que decimos, ¿no? De división dividido entre 8. Ahora tomamos el primer número, no podemos dividir. Tomamos el segundo número de acá. 29 dividido entre 8 nos va a dar a 3, si te dan cuenta. 3 por 8 es 24. Más próximo, 3. Ahí está. El 3. Ahora proseguimos. Nos va a quedar 5. Acá. Vamos a bajar el 2. 52 dividido entre 8. 5 por 8, 40. 5 por 6, 48. Entonces nos va a dar a 6. Ya, seguimos. ¿Y cuánto nos queda? 48, nos queda 4. Bajamos el siguiente número, que es el 5. Dividimos 45 dividido entre 8. Nos da 5 por 8, 40. A 5. ¿Y qué nos va a quedar de residuo? Nos va a quedar el número 5. El número 5. Ese sería el residuo. Entonces lo estamos interpretando de esta manera. Eso sería el divisor. Acá también vamos a hacer el dividendo, el cociente y el residuo. Eso es lo que nos queda acá. Y aquí ya podemos interpretar este resultado a esto. Ya tenemos acá, si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado de esto. Acá tenemos, ¿cuál va a ser? Acá está. ¿Cuál es el cociente? El cociente es esto. Allá, entonces aquí vamos a anotar el cociente, que va a ser 365. Ahí está. Seguido de esta fraccioncita que es, ahí está, de la fracción, que es el residuo. ¿Cuál es el residuo? El residuo en nuestro caso es 5. 5. Ya está. De divisor va a tener el mismo. ¿Cuál va a ser el divisor? El divisor era 8. 8. Este es el 8. Entonces, ya hemos llegado al resultado que nos pedía. Al resultado que nos pedía. Mira, es este. Es este. Es este de acá. Respuesta. Esa es respuesta. Muy bien, gracias amigos por esta
este video, si han llegado hasta acá. Entonces les pido también de gran corazón que tal vez lo compartan con sus amigos, con sus familiares, y le den like al video, ya que este es el primer video que hago. Entonces necesitaría de su apoyo para crecer, y a una siguiente oportunidad también estaremos buscando también una nueva forma de ayudarles, donde ustedes me puedan pasar también unos ejercicios que tengan y yo pueda resolverlos, y de ese modo ayudarnos unos a otros. Entonces muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias.